Sí, así es, sí, un poco estamos acostumbrados, ya llevamos por suerte, por lo menos de que yo tengo conciencia, varias siembras de gruesa en un cambio de presidentes. Lamentablemente los cambios de presidentes siempre son en contextos de, como decías vos bien, de incertidumbre, ¿no? Los cambios de gobierno son cuando traen esta incertidumbre, uno por ahí se enrosca demasiado con eso, pero bueno, al fin y al cabo el productor lo que tiene que hacer es producir, trabajar, obviamente tiene que tomar buenas decisiones, pero no puede poner el campo en el freezer, así que en el contexto de estas incertidumbres políticas y económicas y bueno, y también con una situación climática para la región sudoeste media complicada, creemos que este tipo de actividades donde uno puede escuchar, intercambiar, y bueno, tomar un poco de referencias para tomar decisiones, porque evidentemente hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que tomar decisiones de planteos de niveles tecnológicos, de inversión, de comercialización, y bueno, un poco a eso apunta el programa de la jornada, ir desde lo técnico a la parte comercial y después en el cierre, un análisis de la situación política y económica del país, bueno, como para irnos con alguna herramienta más cuando tengamos que decidir en la planilla o en el papel qué vamos a hacer, cuánto vamos a gastar, cuánto vamos a arriesgar. Bien. Bueno, aquí lo importante también es que se exponen, digamos, una serie de trabajos, ¿no?, técnicos que también sirven como para tomar decisiones respecto a qué tipo de cultivo implantar, digamos, qué planteo se hace y supongo también, José, que de alguna manera también el contexto internacional también juega, ¿no? Porque la producción del campo tiene, digamos, un mercado del mundo que también impacta en lo que se hace aquí. Sí, sí, bueno, un poco por eso el programa arranca con Agustín Giorno hablando un poco de los resultados de la experimentación que tenemos ya de 12 años en los CREA Sudoeste, resultados que tienen que ver con el manejo de los cultivos, y que la verdad que han traído a lo largo de estos últimos años realmente cambios en el paradigma del manejo de los cultivos en Sudoeste, todo el tema de las bajas densidades, eh, fechas de siembra, se ha cambiado bastante la forma de hacer la agrodesa en el Sudeste y gran parte yo creo que es gracias al trabajo de Agustín en el GEASO, que la verdad que es una persona que está considerada a nivel nacional como un referente en el tema agrícola y sobre todo para la zona sudoeste. También el INTA va a participar con nosotros, lo hacemos en conjunto con INTA, así que Darío Morris nos va a contar un poco toda la línea de trabajo que tiene la agencia de Suárez y la experimental de influencia sobre gruesa, como para que el productor también sepa a dónde puede ir cuando necesita información. El INTA tiene muy buena información y técnicos excelentes, los cuales a veces los aprovechamos poco. Después el tema de las malezas, que sigue siendo un problema. Ramón Gigón, ex INTA también, ahora consultor privado, nos va a hablar de manejo de malezas resistentes, de estrategias más bien de potrero y lote a lote, y bueno, y volver un poco a la agronomía vieja, al decidir los criterios de manejo de las malezas. Y Gustavo Madoni de FAUBA es profesor de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, que trabaja con nosotros en algunas líneas en el GEASO. Trabaja él como director de tesis de chicos que vienen a hacer sus tesis acá al GEASO. Nos va a hablar de manejo defensivo de maíz, que hoy es un cultivo, digamos, que va tomando cada vez más auge en el sudoeste y que, bueno, el tema del manejo defensivo, las densidades de siembra, las fechas de siembra, para un año como este que pinta medio complicado, bueno, es para tener en cuenta. Y bueno, ya después de un almuerzo a la tarde, yendo ya un poco más a lo que está fuera de la tranquera, Fidel Puels de Novitas nos va a hablar de perspectivas de los mercados. Fidel estuvo también en la jornada de FINA, es un profesional joven que es de acá de las zonas de Bonifacio y la verdad que es un valor, y está muy bueno que lo tengamos acá cerca. Y bueno, el cierre, como hablábamos hoy, con Iván Kachanowski, que es de la Fundación Libertad y Progreso, que no sé de qué se va a disfrazar, pero bueno, nos va a contar un poco su mirada de la situación actual y
probables escenarios hacia adelante con lo que refiere a la economía en un país con una incertidumbre política bastante grande, ¿no? Hablabas, bueno, del tema de los ensayos, de todo lo que se viene haciendo desde el CREA Sudoeste y de alguna manera se hace hincapié en el tema manejo de malezas y de alguna manera hacía referencia a la vieja agronomía. Esto, como para graficarlo de alguna manera, ¿qué implica, digamos, en lo que hace a las tareas en sí? No, un poco a lo que me refiero, cuando fue el auge de los pools agrícolas y un poco la agriculturización de gran parte de la pradera pampeana, que por ahí está dedicada a la ganadería, muchos cometimos la macana de embarcarnos en una agricultura de protocolos, digamos, ¿no? Y de recetas y de un uso tal vez un poco racional de algunos herbicidas. Básicamente porque no teníamos información. La verdad que la difusión de muchos herbicidas, que era una gran solución para malezas en ese momento, ponerle glifosato, por ejemplo, obviamente toda solución genera un nuevo problema. Y el nuevo problema fue que al no hacerse las rotaciones como debían hacerse, muchas veces por temas económicos, digamos, acordate que acá Argentina no hace mucho tiempo tuvo la menor cosecha de trigo de los últimos 100 años, porque era imposible sembrar trigo, porque era imposible vender trigo. Y eso llevaba a que, los productores tienen que generar renta para vivir y para mantener sus empresas. En algunos casos la poca rotación de algunos cultivos traía problemas de malezas resistentes por el uso repetido de herbicidas sobre los cuadros. La rotación de cultivos lo que hace también no solo rotar los cultivos, sino rotar el manejo de malezas, y eso trae a un equilibrio más o menos. Pero la agronomía es un poco eso, ¿no? Volver a la vieja agronomía. O sea, las soluciones a las malezas resistentes, muchas vienen a veces por otros herbicidas, pero muchas veces también vienen por cuestiones más conceptuales de manejos, de rotaciones de herbicidas y de rotaciones de cultivos. Tenemos ahora también el tema de los cultivos de cobertura, que es algo que ayuda en algunas situaciones. Como que hay que dar una vuelta más de rosca al tema de las rotaciones y el manejo de herbicidas, como para no caer en una trampa que signifique cada vez gastar más guita y cada vez usar más productos, más insumos para poder tener cosecha. José, ¿y cómo se está en la distribución, digamos, en porcentajes de los distintos cultivos, girasol, maíz, soja? Y vos mencionabas que el maíz que como que viene ocupando un mayor protagonismo. Sí, el maíz en realidad siempre en el sudeste fue un cultivo medio marginal. Ha ido creciendo con el tiempo. Históricamente el girasol era el cultivo de mayor presencia en la zona sudoeste. Con la aparición de la soja RR, la soja se tornó un cultivo muy fácil de hacer, muy barato de hacer, y la soja en su momento era el cultivo y la moneda de cambio más fácil, así que la soja empezó a ganarle terreno al resto de los otros cultivos, al girasol, y hoy te diría que debe ser, no sé, un 30% maíz y el resto de la superficie repartida entre soja y girasol. La zona sudoeste, por Suárez, y la zona de influencia es muy diversa. Tenemos de campos profundos, agrícolas, maiceros excelentes, a campos muy someros, con muy poca capacidad de retener agua. Entonces ahí la distribución de cultivos también la marca un poco eso. Bien. Y en función de tu tarea profesional cotidiana y demás, ¿qué herramientas hoy necesita el productor como para poner todo, digamos, todo en la parrilla, como uno dice habitualmente, en el sentido de producir más? Porque lo que sí está claro que el sector ha dado muestras de eficiencia, de aplicación de tecnología, de generar cada vez más recursos, ¿no? Y sigue en esa dirección. ¿Qué herramientas hoy se necesitan para potenciar eso? Y fundamentalmente para
que la actividad bueno, genere divisas para el país en su conjunto, ¿no? Mira, el insumo principal del productor es la confianza y las reglas claras, ¿no? O sea, un poco de la incertidumbre que hablábamos, la incertidumbre climática está siempre, pero fíjate, cuando hay reglas claras o incentivos a la producción, no incentivos económicos, sino solamente decirle vas a poder vender y comprar libremente lo que producís, el productor responde. Venimos de dos cosechas muy importantes. Hoy las herramientas que tendría el productor, bueno, existen las herramientas como para fijar precio, digamos, si se refiere al tema de precio, o los seguros, pero la verdad que hemos vivido momentos donde la seguridad jurídica no, no existía como para que eso después se cumpla. Digamos, estamos con el fantasma de las retenciones, con el fantasma de un tipo de cambio desdoblado, con intervención del gobierno en los mercados, que lamentablemente eso lo único que hace es achicar, o sea, llevar al productor a una situación de tal incertidumbre que tiene que arriesgar menos, y meterse en la trampa también de que la menor producción implica también un mayor costo por kilo producido, ¿no? Nosotros sí tenemos una carga impositiva muy alta y un costo de estructura muy alto atrás de las explotaciones, que nos obliga a licuar esos gastos fijos en mayor producción. Entonces, más allá del costo operativo del kilo de maíz o soja que tengamos, tenemos atrás una bola muy grande. Entonces el campo no puede cerrar la persiana, porque el campo gasta aunque no haga nada. Entonces, bueno, es esa incertidumbre que ya estamos bastante acostumbrados a manejar, y que el viernes vamos a intercambiar un poco para tratar de descularlo, ¿no? Pero no, yo creo que igual el productor siempre termina haciendo lo que sabe hacer, es producir, invertir, arriesgar, dar trabajo, generar movimiento económico. Puede elegir entre hacer una cosa y la otra, como hoy hablábamos con respecto al tema del trigo, cuando bajó tanto la superficie, pero nunca deja de hacer algo. Los campos no se abandonan, y bueno, en el fondo siempre hay una luz de esperanza que el país arranque, y que, digamos, se abra al mundo y que la economía crezca y que eso genere bienestar para todos. Uno de los aspectos que uno habitualmente en las charlas con productores profesionales, incluso bueno con las casas vinculadas a la comercialización de equipos de maquinaria agrícola o de insumos, tiene que ver con la poca financiación que hay, o mejor dicho, las tasas que están muy elevadas. Esto de alguna manera complica a la hora de decidir, digamos, porque hay que tener una espalda, si se quiere, financiera, económica, como para jugar un partido que de hecho va a tener sus resultados en el próximo año. Sí, sin dudas, una economía de la producción con ese nivel de tasas es muy, muy difícil. En el agro, gran parte de las cosas ya están dolarizadas de por sí. Entonces, en el fondo, si uno se manejaba en esa moneda, había posibilidades de financiación lógica en dólares, pero bueno, con un peso tan devaluado y tan susceptible de devaluarse en cualquier momento, era muy riesgoso. Tampoco podíamos pretender en un país, digamos, que está viviendo las circunstancias políticas y económicas que tiene Argentina, tener tasas suizas, ¿no? O sea, es el país que tenemos, y en ese contexto se toman decisiones. Hubo momentos donde el productor tuvo muy buenas condiciones para invertir, con tasas recontra razonables y a veces hasta tasa cero, algunas en dólares, pero en un contexto de dólar mucho más tranquilo. Y bueno, ahora que se complicó, digamos, el panorama general, eso de alguna forma le llega al productor. Es muy difícil producir, tanto para un pequeño y mediano productor como para una pequeña y mediana industria, con tasas de ese nivel. Porque sobre todo en el campo donde los ingresos no son constantes, normalmente uno usa la financiación como una herramienta más empresaria, ¿no? Que en el mundo es así, digamos, todas las empresas, es más, las inversiones se hacen todas con deuda, no se hacen con
con plata del bolsillo, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, fueron momentos complicados y bueno, no sabemos para adelante en qué se traduce. Muchos productores quedaron enganchados con créditos en dólares, que le han aumentado mucho el valor de la deuda. Por el otro lado, bueno, la producción en cierto modo está dolarizada. Y el tema más importante es que haya producción. Cuando hay producción, cuando el productor cosecha, sube a cualquier ring, no le importa. La verdad que después de 30 y pico de años de laburar en el campo, lo grave es cuando no tenemos producción, cuando perdemos las cosechas. Habiendo productos, siempre el productor de alguna forma se arregla y bueno, y pasa la tormenta y sigue, ¿no? Bien. José, la actividad entonces este viernes comienza a qué hora y si hay algún productor que nos está escuchando, ¿dónde debe comunicarse para la jornada empieza a 8:30 de la mañana, es la inscripción en la Sociedad Rural de Coronel Suárez. Va a durar hasta las 5 de la tarde más o menos. Hay un almuerzo al mediodía. O sea, durante la mañana va a ser la parte técnica, básicamente, y a la tarde va a ser la parte más empresarial y de contexto. O sea, a la mañana los técnicos que te conté y a la tarde Fidel Puels y Kachanowski. No, pueden ir directamente, los que les llegó la invitación para anotarse vía web, que lo hagan, y si no, que vayan directamente esa mañana, que vayan 8:30, así arrancamos en horario, se anotan y bueno, y yo creo que es un momento más que interesante para ir a escuchar un poco alguien que nos pueda traer algo de información un poco más del riñón donde están pasando las cosas, y bueno, la verdad que venga Iván Kachanowski es una oportunidad que no habría que dejar pasar. Sin duda.